Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Primera parte. 1. Expiraba una tarde sumamente calurosa de comienzos de julio, cuando un joven abandonó el cuartucho que alquilaba en el pasadizo S y encaminó sus pasos, lentamente y como indeciso, hacia el puente K. Había tenido la suerte de eludir el encuentro con su patrona en la escalera. Su cuchitril, que más parecía un armario que una habitación, se hallaba justo bajo el tejado de una casa de 5 plantas. El apartamento de su patrona, quien además de alojamiento le proporcionaba pupilaje completo, daba al rellano del piso inferior, de modo que nuestro joven había de pasar por fuerza, siempre que salía a la calle, por delante de la puerta de su cocina, habitualmente abierta de par en par. Y cada vez que esto sucedía, el joven experimentaba cierta vergonzante impresión de malestar y cobardía que le hacía torcer el gesto. Estaba muy entrampado con la patrona y temía tropezarse con ella. No podía decirse que fuese de un natural tan medroso y tan apocado, sino más bien todo lo contrario, pero de algún tiempo a aquella parte vivía en un estado irascible y tenso parecido a la hipocondría. Se había introvertido y encerrado tanto dentro de sí mismo que temía los encuentros con quienquiera que fuese, y no solo con su patrona. La indigencia le tenía aplanado, pero incluso su precaria situación había cesado de agobiarle en los últimos tiempos. Tenía completamente abandonados sus quehaceres cotidianos y tampoco quería ocuparse de ellos. De hecho, no le temía en absoluto a su patrona, por muchas añagazas que ésta fraguara contra él. Ahora bien, detenerse en la escalera a escuchar sandeces sobre la prosa cotidiana que no le importaba lo más mínimo, aguantar una andanada de amenazas y reclamaciones de pago y tener él que recurrir a subterfugios, disculpas y mentiras, eso no. Preferible era deslizarse furtivamente por la escalera como un gato y escabullirse sin ser visto. Aunque en aquella ocasión incluso le sorprendió cuando se encontró en la calle ese temor a tropezarse con su acreedora. Mira que estar tramando una cosa así y al mismo tiempo temerles a esas tonterías, pensó con extraña sonrisa. Hay que ver. Un hombre lo tiene todo en sus manos, y solo por cobardía permite que le pase todo por delante de las narices. Esto es un axioma. ¿Qué es lo que más teme la gente? Vamos a ver. Lo que más teme la gente es dar un paso nuevo, pronunciar una palabra nueva. Por cierto, que yo hablo demasiado. Y porque hablo no hago nada, aunque también podría ocurrir que si no hago nada es porque hablo. Esta manía de hablar es consecuencia del último mes que me he pasado los días y las noches tumbado en un rincón pensando, en los tiempos de Maricastaña. ¿Por qué voy ahora allí? Vamos a ver. ¿Acaso soy capaz de eso? ¿Acaso va eso en serio? Claro que no. Son fantasías que me invento para entretenerme. Un juego. Sí, esa es la mejor definición. Un juego. En la calle hacía un calor sofocante, sin contar el bochorno, el gentío, la cal, los andamios, los ladrillos y el polvo que había por todas partes, y ese hedor específico del verano, tan conocido del petersburgués que carece de medios para alquilar una casa de campo, y todo de golpe crispó desagradablemente los nervios del joven, ya de por sí tensos. El tufo insoportable que exhalaban las tabernas, singularmente numerosas en esa parte de la ciudad, y los borrachos, que pululaban aunque era día laborable, le ponían al cuadro una última pincelada repulsiva y triste. Una expresión de profundísima repugnancia veló momentáneamente las delicadas facciones del joven, que dicho sea de paso, era muy agraciado, esbelto y de estatura algo superior a la mediana, tenía unos hermosos ojos oscuros y el cabello castaño. Sin embargo, pronto se sumió en una honda meditación, que más podría llamarse abstracción, y prosiguió su camino sin advertir ya nada de lo que le rodeaba, ni querer advertirlo tampoco. Solo de vez en cuando murmuraba algo para sus adentros, cediendo al hábito de monologar que acababa de confesar. En ese preciso instante, él mismo reconocía que sus pensamientos se confundían en ocasiones y que estaba muy débil. Era el segundo día que no probaba apenas bocado. Iba tan mal trajeado que algunos, incluso entre la gente acostumbrada a andar andrajosa, se habrían avergonzado de salir de esa guisa a la calle en pleno día, aunque en un barrio como aquel hubiera sido difícil sorprender a nadie por la indumentaria. La proximidad de la plaza Cenaya, la profusión de lupanares y el predominio de los obreros y artesanos entre el vecindario, hacinado en las calles y callejas del Bajo San Petersburgo, saturaban a veces el panorama de tales sujetos, que habría sido absurdo sorprenderse ante ciertos tipos.
Sin embargo, era tanto el acervo despecho acopiado en el alma de nuestro personaje que a pesar de su escrupulosidad, harto juvenil en ocasiones, no se preocupaba en absoluto de los harapos con que salía a la calle. Otra cosa habría sido encontrarse, eventualidad que no le agradaba en absoluto, con ciertos conocidos o antiguos compañeros. Sin embargo, cuando un borracho a quien en ese momento conducían, Dios sabe por qué ni hacia dónde, en un carro enorme tirado por un enorme percherón, le interpeló al pasar: tú, el del sombrero alemán. A voz en cuello y señalándole con la mano, el joven se detuvo y agarró febrilmente su sombrero. Era un sombrero alto, redondo, del famoso Zimmermann, pero todo tasado, descolorido, cubierto de agujeros y manchas, ya sin alas y ridículamente ladeado. Sin embargo, el sentimiento que le había embargado no era de vergüenza, sino algo muy distinto, semejante al terror. Lo sabía, murmuró confuso. Me lo imaginaba. Esto es lo peor, que una estupidez como esta, un detalle insignificante lo eche todo a perder. Claro, el sombrero llama demasiado la atención, de puro ridículo. A mis andrajos les cuadra mejor una gorra, aunque sea muy vieja, y no esta monstruosidad. Nadie lleva un sombrero así. Y claro, se fijan a la legua, lo recuerdan. Eso es lo peor, que se acuerden de él, y ya tienen una prueba. Hay que pasar lo más desapercibido posible. Los detalles son lo principal. Los detalles, esos detalles son los que lo echan siempre todo a perder. No tenía que caminar mucho, incluso sabía los pasos que había desde el portal de su casa, 730 justos. Los había contado una vez que echó a volar su fantasía, cuando ni él mismo daba crédito a aquellos sueños suyos, cuya audacia, repugnante y sugestiva a la vez, no hacía más que irritarle. Pero ahora, al cabo de un mes, empezaba a considerarlos de otra manera, y a despecho de todos los monólogos irónicos acerca de su flojedad y sus vacilaciones, se había acostumbrado a considerar ya, aun en contra de su voluntad, ese sueño repugnante suyo como el proyecto de una empresa, aunque todavía no estaba seguro de sí mismo. Más aún, ahora iba a hacer la prueba de su proyecto, y a cada paso que daba crecía su excitación. Con el corazón en suspenso y temblando de puro nervioso, llegó a una casa inmensa, uno de cuyos muros daba al canal y el otro a la calle Sadovaya. El edificio se componía de pequeños apartamentos y lo habitaban gentes de ocupaciones diversas, sastres, cerrajeros, cocineras, artesanos alemanes, rameras que vivían de su cuerpo, pequeños funcionarios y demás. La gente no cesaba de entrar y salir por ambas puertas cocheras y de cruzar los dos patios a los que daban acceso. La casa tenía 3 o 4 vigilantes. Encantado de no encontrarse con ninguno de ellos, el joven se deslizó sin ser visto, nada más trasponer uno de los portones hacia la escalera de la derecha. Era una escalera oscura y estrecha, negra, como se suele decir, pero él conocía ya todo aquel lugar por haberlo explorado, y hasta le agradaba la situación. En semejante oscuridad ni siquiera era de temer una mirada indiscreta. Si tanto miedo siento ahora, ¿qué sería en caso de que intentara llegar hasta la realización del asunto? Iba pensando involuntariamente cuando llegaba a la 4ª planta, donde le cortaron el paso unos mozos de cuerda, soldados licenciados que estaban sacando muebles de uno de los apartamentos. Raskolnikov sabía ya de antes que allí habitaba un funcionario alemán con su familia, de manera que el alemán se muda, y por tanto, en la 4ª planta de esta escalera y de este rellano, durante algún tiempo solo queda ocupado el apartamento de la vieja, pensó de nuevo, y llamó a la puerta de la prestamista. La campanilla sonó débilmente, como si fuera de hojalata y no de cobre. En los pequeños apartamentos de casas por el estilo, casi todas las campanillas son así. Raskolnikov había olvidado ya el sonido peculiar de aquella, que ahora le trajo a la memoria y le hizo ver claramente algo. No pudo reprimir un estremecimiento. Esta vez tenía los nervios demasiado flojos. A los pocos momentos se entreabrió la puerta. Por la estrecha rendija, la inquilina observaba al visitante con visible recelo, y solo se divisaban sus ojillos, que relucían en la oscuridad. Sin embargo, se sintió más segura al ver a tanta gente en el rellano, y abrió del todo. El joven traspuso el umbral que daba acceso a un oscuro recibimiento, dividido por un tabique detrás del cual se hallaba una cocina minúscula. La vieja permanecía delante de él callada y observándole con mirada inquisitiva. Era una viejecilla diminuta y reseca, de unos 60 años. Tenía unos ojuelos penetrantes y fieros, la nariz pequeña y puntiaguda, y el cabello rubio. No llevaba nada a la cabeza.
apenas salpicado de canas y profusamente untado de grasa. Se envolvía el cuello, largo y flaco como pata de gallina, en un pingo de franela, y pese al calor, le caía de los hombros una esclavina de piel, raída y amarillenta. La vieja tosía y carraspeaba cada momento. Se conoce que el joven la miró de algún modo especial porque de pronto asomó de nuevo a sus ojos el recelo de antes. Soy Raskolnikov, estudiante. Ya estuve aquí hace un mes, se apresuró a murmurar el joven con una leve inclinación, recordando que debía mostrarse amable. Lo recuerdo, Batushka. Recuerdo muy bien que estuvo aquí, profirió netamente la vieja, siempre con los ojos inquisitivos clavados en el rostro del joven. Pues eso. Vengo otra vez por el mismo asunto, continuó Raskolnikov, algo confuso y sorprendido por aquella suspicacia de la vieja. Quizás sea siempre así y yo no me diera cuenta la otra vez, pensó con una sensación desagradable. La vieja calló unos momentos, como si reflexionara. Luego se hizo a un lado señalando la puerta de otro cuarto y cediendo el paso al joven. Pase usted, Batushka. Raskolnikov entró en un reducido aposento, tapizado de papel amarillo, que tenía tiestos de geranios y visillos de muselina en las ventanas, y en ese momento estaba brillantemente iluminado por el sol poniente. O sea que también entonces brillará así el sol. Esta idea le pasó como fortuitamente por la imaginación a Raskolnikov, que envolvió la estancia en una mirada rápida para observar y recordar en lo posible la disposición. Pero en el cuarto no había nada de particular. El mobiliario, de madera amarilla y muy viejo, constaba de un sofá con un enorme respaldo ovalado, igualmente de madera, y una mesa también ovalada delante, un lavabo debajo de un pequeño espejo entre dos ventanas, algunas sillas arrimadas a las paredes y 2 o 3 cromos baratos, enmarcados de amarillo, representando a jovencitas alemanas con alguna vecilla en las manos. En un rincón ardía una lamparilla delante de un pequeño ícono. Todo brillaba de puro limpio, el suelo y los muebles estaban encerados. Obra de Elisabetta, pensó Raskolnikov. No se habría podido encontrar una mota de polvo en toda la casa. Las viejas viudas y malvadas son las que tienen todo así de pulcro. Seguía pensando Raskolnikov para sus adentros. Lanzó de soslayo una mirada de curiosidad hacia la cortina de percal que ocultaba la entrada a la otra habitación, muy pequeña, donde estaban la cama de la vieja y una cómoda, y a la que nunca se había asomado. Toda la vivienda se componía de esas 2 estancias. ¿Qué desea? Pronunció severamente la vieja, siguiéndole al cuarto y plantándose otra vez justo frente a él para verle la cara. He traído esto para empeñar. Raskolnikov sacó del bolsillo un viejo reloj plano, de plata, que tenía grabado un globo terrestre en la tapa. La cadena era de acero. Pero tendría que desempeñar ya la prenda de antes. Hace 2 días que venció el mes. Le pagaré otro mes de réditos. Espere un poco. Lo de esperar o vender ahora ya su prenda es cosa mía, Batushka. ¿Cuánto me da por el reloj, Aliona Ivanovna? Usted solo me trae pequeñeces, Batushka. Bien mirado, no valen nada. La vez pasada le di 2 billetitos por la sortijilla, y eso que se podía comprar una nueva igual que esa a cualquier joyero por 1,5 rublos. Deme 4 rublos por el reloj. Era de mi padre y lo desempeñaré. Espero recibir dinero dentro de poco. 1,5 rublos, y por supuesto los réditos por adelantado. Si lo quiere, 1,5 rublos, exclamó el joven. Usted verá. Y la vieja le tendió el reloj. Raskolnikov lo tomó. Estaba tan furioso que hizo intención de marcharse, pero al instante cambió de parecer al recordar que no tenía otro sitio donde ir y que le había llevado allí un segundo propósito. Venga, dijo con rudeza. La vieja metió la mano en un bolsillo para coger las llaves y pasó al cuarto que había detrás de la cortina. Al quedarse solo en medio de la habitación, Raskolnikov prestó oído con curiosidad, imaginándose lo que estaría haciendo. La oyó abrir la cómoda. Debe de ser el cajón de arriba, se figuró, de modo que guarda las llaves en el bolsillo de la derecha, todas juntas, en una anilla de acero, y hay una el triple de grande que las demás, con muescas, que no puede ser de la cómoda, o sea, que también hay algún cofre o un baúl. Es curioso, sí, los baúles tienen llaves de esas. La verdad es que todo esto es repugnante, volvió la vieja. Veamos, Batushka, poniendo 10 kopecks por rublo al mes, me debe usted 15 kopecks de un mes por adelantado.
además de los 2 rublos anteriores al mismo interés, y también por adelantado para este mes me debe 20 kopecks, lo que suma en total 35, de modo que ahora le queda cobrar por su reloj 1 rublo y 15 kopecks. Aquí los tiene. ¿Cómo? ¿Ahora resulta solo 1 rublo y 15 kopecks? Justamente. Sin más discusiones, el joven tomó el dinero, miraba a la vieja y no se marchaba, como si aún quisiera decir o hacer algo, pero sin saber exactamente qué cosa. Quizá le traiga otra prenda dentro de unos días, Aliona Ivanovna. Es un objeto de plata, de valor, una pitillera. En cuanto me la devuelva un amigo, se turbó y calló. Pues entonces hablaremos, Batushka. Adiós. Parece que está usted siempre sola en casa. ¿Y su hermana? Preguntó con la mayor naturalidad que pudo al pasar al recibimiento. ¿Y usted, Batushka, qué tiene que ver con ella? Pues nada, en realidad. Preguntaba por preguntar, pero usted... Adiós, Aliana Ivanovna. Raskolnikov salió verdaderamente confuso, y su confusión iba en aumento. Al bajar la escalera, incluso se detuvo varias veces como si algo le sorprendiera de pronto, y finalmente, cuando estuvo en la calle, exclamó: «¡Dios! ¡Qué repugnante es todo esto! Pero, ¿es posible? ¿Es posible que yo...? No. Es un disparate, un absurdo», añadió resueltamente. «¿Es posible que me haya pasado por la imaginación algo tan horrible? Me parece mentira la vileza de que es capaz mi corazón. Pero sobre todo, es sucio, inmundo, asqueroso, asqueroso, y llevo un mes entero». Pero no podía expresar su desasosiego con palabras ni con exclamaciones. La sensación de infinita repugnancia que había empezado a oprimirle y angustiarle el corazón, ya cuando se dirigía a la casa de la vieja, había alcanzado ahora tal grado y se revelaba con tal claridad que no sabía cómo escapar de su congoja. Caminaba como ebrio, sin advertir a los transeúntes, tropezando con ellos, y no se recobró hasta encontrarse en la calle siguiente. Al mirar a su alrededor, vio que se hallaba delante de una taberna instalada en un sótano, al que daba acceso una escalerilla desde la acera. Precisamente en ese momento salían 2 borrachos que subían, apoyándose el uno en el otro y blasfemando. Raskolnikov bajó la escalera sin pensarlo poco ni mucho. Hasta entonces nunca había entrado en una taberna, pero ahora le daba vueltas la cabeza y además sentía una sed abrasadora. Tenía ganas de cerveza fría, más aún porque achacaba su repentina debilidad al hecho de no haber comido. Se sentó en un rincón oscuro y sucio, ante un velador pringoso, pidió cerveza y apuró con avidez el primer vaso. Al instante sintió alivio y se le despejó la cabeza. «Todo esto son tonterías», se dijo esperanzado, «y no hay razones para ofuscarse. Se trata de flaqueza física, sencillamente un vaso de cerveza o un trozo de galleta, y basta para que al momento se rebustezca el ánimo, se aclaren las ideas y arraiguen los propósitos. ¡Puah! ¡Qué mezquino es todo!». Pero, pese a aquel salivazo de desprecio, tenía ya un aspecto animoso, como si se hubiera liberado súbitamente de un espantoso fardo, y envolvió a los presentes en una mirada cordial. Sin embargo, incluso en ese preciso instante, intuyó vagamente que también toda aquella sensación de mejoría era morbosa. En la taberna quedaba ya poca gente por entonces. Detrás de los 2 borrachos que vio salir, se había marchado un grupo de unos 5 hombres acompañados por una mujer. Llevaban un acordeón. El local, entonces en silencio, parecía más espacioso. Quedaba un sujeto con aire de artesano, bebido pero no demasiado, que tomaba cerveza, acompañado de un hombre gordo y muy corpulento, de barba gris y blusa siberiana, borracho perdido, que dormitaba sentado en un banco y de vez en cuando, como entre sueños, empezaba de pronto a castañetear los dedos, abriendo mucho los brazos a la vez que pegaba saltitos de cintura para arriba, pero sin levantarse, y tarareaba tonadillas absurdas, cuya letra se esforzaba por recordar. Todo el año me pasé acariciando a mi mujer, todo el año me pasé acariciando a mi mujer. O bien, al despabilarse de nuevo un poco, iba por Podiachevska, encontré a mi viejo amor, pero nadie compartía su jovialidad. Su taciturno compañero acogía todas aquellas salidas, incluso con hostilidad y recelo. También había un individuo con aspecto de funcionario jubilado. Estaba sentado aparte, frente a su botella, tomando algún que otro trago y observando a su alrededor. También él parecía algo inquieto.